Romeo y Julieta, acto primero. Escena 1. Verona, una plaza pública. Entre Sansón y Gregorio, armados de espadas y broqueles. Sansón, bajo mi palabra, Gregorio. No sufrimos que nos carguen, Gregorio. No, porque entonces seremos cargadores. Sansón, quiero decir que si nos molestan, echaremos fuera la tizona. Gregorio, sí, mientras viváis, echad el pescuezo fuera de la collera. Sansón, yo soy ligero de manos cuando se me provoca. Gregorio, pero no se te provoca fácilmente asentar la mano. Sansón, la vida de uno de esos perros de la casa de montaje me transporta. Gregorio, transportarse es huir, ser valiente, es aguardar a pie firme. Por eso es que el transporte tú es ponerte en salvo. Sansón, un perro de la casa esa me provoca mantenerme en el puesto. Yo siempre tomaré la acerca a todo individuo de ella, sea hombre o mujer. Gregorio, eso prueba que eres un débil, tú no. Pues a la acera se arriban los débiles, Sansón, ¿verdad? Y por eso siendo las mujeres las más febles vasijas, se las pega siempre a la cerca. Así pues, cuando en la cerca me tropiece en algún montaje, le echo fuera y si es mujer, le pego en ella. Gregorio, la contienda es entre nuestros amos, entre nuestros servidores. Sansón, es igual, quiero mostrarme tirano. Cuando haya batido con los criadores, seré cruel con las doncellas. Les quitaré la vida. Gregorio, ¿la vida de las doncellas? Sansón, sí, la vida de las doncellas o su... Tómalo en el sentido que quieras. Gregorio, en conciencia lo tomarán las que sientan el daño. Sansón, se lo haré sentir mientras tengo aliento y sabido que soy hombre de gran nervio. Gregorio, fortuna es que no seas pez. Si lo fueras, seríamos un pobre arrenque. Echa fuera el tosque. Ahí vienen dos mujeres de la montagues. Entra Abraham y Baltasar. Sansón, desnuda tengo la espalda. Busca querella detrás de ti iré yo. Gregorio, ¿cómo? ¿Irte detrás de huir? Sansón, no temas nada de mí, Gregorio. ¿Temerme yo? No. Por cierto, Sansón, pongamos la razón de nuestro lado, dejémosles comenzar. Gregorio, al pasar por su lado, funciré el sello y que lo tomen como quieran. Sansón, di más como se atrevan. Voy a dormirme en el dedo pulgar de enfrentarme con ellos y un balón les será importar. Buenas tardes, soy estudiante de CONALEP número 2 de Nezahualcóyotl, en la carrera de Industria de Vestido del grupo 405 Alfaro Ángel de Leticia Abigail. A continuación les voy a leer el ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha, compuesto por Miguel de Cervantes Saavedra. El Rey. Por cuanto por parte de vos, Miguel de Cervantes nos fue fecha relación de avidades, compuesto un libro intitulado El ingenioso Hidalgo de la Mancha, el cual os habéis costado mucho trabajo y era muy útil y provechoso. Nos pediste y suplicaste, os mandáslos. Licencia y facultad para el poder imprimir y el privilegio por el tiempo que fuésemos servidos por nuestra merced. Fuese lo cual visto de lo mismo del consejo, por cuanto con en el dicho libro se hicieron las diligencias de la premática. Últimamente por nos fecha sobre la impresión de los libros dispone, fue acordado que habíamos de mandar en nuestra cédula por vos, en la dicha razón, y nos tuvimoslo por bien, por cual por hacer el bien y la merced nos damos la licencia y facultad para que vos o la persona de vuestro poder hubiese y no otra persona podáis imprimir el dicho libro intitulado El ingenioso Hidalgo de la Mancha, que se usó desde hace para imprimir la mención en todos nuestros reinos de la Castilla, por tiempo y de espacio de 10 años, que corran y se encuentren desde el dicho del día de la data. Desde nuestra cédula
la pena de la persona o personas de sin tener vuestro poder lo imprimiera o vendiere o hiciere imprimir por el mismo caso, pierda la impresión de que hiciera por los moldes y aparejos de ella, y más incurre la pena de 50,000 maravedís cada vez que lo contrario se hiciera, la cual dicha pena sea la tercia parte de la persona que lo acusare y la otra tercia parte de nuestra cámara, y la otra tercia parte para el juez que lo sentenciare, con tanto que todas las veces que hubiera de haber imprimido dicho libro, durante el tiempo de los 10 años, lo traigas de nuestro consejo y juntamente con el original que fue visto para que va a ser replicado con cada plana y firmado al fin de Juan Yago de Andrada, nuestro escribamos de cámara, de lo que le recité para saber si la dicha impresión está conforme de la original o traigas fe en pública de cómo por el corrector nombrado del mandado se vio corrigió la dicha impresión por original y se imprimió conforme a él y que quedaran impresas y aserradas por las apuntadas para cada libro de los que fuese así impresos para que dese el precio para que cada voluntad hubiere de haber y mandamos a la impresión que hace imprimir el dicho libro. No imprimas al principio ni el primer pliego, ni entregue más de un solo libro, del original al autor o persona o cuya costa lo imprimir en ningún otro lado. En efecto, de la dicha corrección y tasa hasta que antes del primer dicho libro esté corregido y tasado por los de nuestro consejo, y estando hecho de otra manera, puede imprimir el dicho principio y primer pliego, y sucesivamente ponga extra nuestra cédula de aprobación, tasa y erratas, so pena de caer e incurrir en las penas de contenidas de las leyes y premáticas de estos nuestros reinos, y mandamos el de nuestro consejo y a otras cualquieres justicias de ellos guarden y cumplan esta nuestra cédula, y lo cual en el contenido fecha de Valladolid a 20 y 26 días del mes septiembre de 1600 y 400 años. Yo el rey, por mandado del rey nuestro señor Juan de Amezqueta, al duque de Bejar, marqués de Gibraleón, costa de Belcáncer y Bañares, vizconde de Puebla de Alcocer, señor de las villas de Capilla, Curriel y Burguillos. En fe del buen acogimiento y honra que hace vuestra excelencia a toda la suerte de los libros como príncipe tan inclinado a favorecer las buenas artes, mayormente las que por nobleza no se abaten en servicio de agregeros del vulgo. Se determinaron a sacar a luz el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha al abrigo del clarísimo nombre de vuestra excelencia, aquí con el acatamiento que debo a tanta grandeza suplicó que reciba grandemente en su protección para que su sombra de desnudo de aquel precioso ornamento de elegancia y erudición que suelen andar vestidas de las obras que se componen en las casas de los hombres. Se saben o se parece seguramente en el juicio de algunos que no conteniéndose de los límites de su ignorancia, suelen condenar con más rigor y menos justicia los trabajos ajenos, que poniendo los ojos en prudencia de vuestra excelencia de mi buen deseo fío, que no diseñaré la corte de tan humilde servicio. Miguel de Cervantes Saavedra. Desocupado lector, sin juramento me podrás creer que quisiera en este libro como el hijo del entendimiento, fue el más hermoso, el más gallardo y el más discreto que pudiera imaginarse. Pero no he podido yo contravenir al orden de la naturaleza, en que ella en cada cosa se engendra en semejante y así que podrá engendrar y estéril y más cultivado ingenio mío, sino la historia de un hijo seco, avellanado, antojadizo y lleno de pensamientos varios que nunca he imaginado sin algún otro bien, como quien se engendró en una cárcel donde toda la incomodidad tiene su asiento y donde todo triste ruido hace su habitación. El sosiego, el lugar apacible, la amenidad de los campos, la serenidad de los cielos, el murmurar de las fuentes de la inquietud, el espíritu, son grandes partes en las que las musas más estéreis se muestran fecundadas y ofrezcan para el mundo lo que colmen de maravilla y de contento. Acontecer para tener un padre, un hijo feo y sin gracia alguno, y el amor que le tiene un padre una venda en los ojos para que no vea sus faltas antes. Las juzgan por direcciones y lindezas, las cuentan de sus amigos por agudezas y donaires.
Pero yo, aunque parezco padre, soy padrastro de Don Quijote de la Mancha, y no quiero irme con la corriente del uso ni suplicarle, casi con las lágrimas en los ojos como otros lo hacen, que perdones o disimules las faltas entre mi hijo viereis, que ni eres su pariente ni su amigo, y tienes tu alma en tu cuerpo, y tú tu libre albedrío, como el más pintado, y estás en tu casa donde eres un señor de ella como del rey de sus alcábalas, y que sabes lo que comúnmente se dice debajo de mi manto, todo lo que el cual te exenta y te hace libre de todo respeto y obligación, y así puedes decir la historia de todo aquello que te aparecía sin temor que te calumnien por el mal ni que te permitan el bien que dirás de ella. Gracias por su atención. Duraste 28 minutos. Decidió que Rocinante sonaba bien. Era un buen nombre, alto, sonoro y significativo. Luego pensó en su nombre de caballero. Le costó 8 largos días decidirse. Al final se dijo: me llamaré Don Quijote de la Mancha. Así daré a conocer por todo el mundo mi patria. Libraré las más difíciles batallas contra los gigantes y malvados de este mundo. Ayudaré y defenderé a todo aquel que me necesite. Sin embargo, aún le faltaba algo muy importante para convertirse en un verdadero caballero andante, una dama de la que enamorarse. Sabía que un caballero sin amor era como un árbol sin hojas o un cuerpo sin alma. Entonces recordó que cerca de él vivía una labradora de la que estuvo un tiempo enamorado, aunque ella nunca lo supo. Decidió que ella sería la dueña de su corazón. Como era natural del Toboso, la llamó Dulcinea del Toboso. Le sonaba a nombre de princesa y de gran señora. Su bella dama era fuerte y robusta. Así fue como una mañana de julio, bien temprano, ataviado con su armadura y su lanza, subió a lomos de su enclenque caballo, pensando en su amada Dulcinea. Don Quijote emprendió su andadura en busca de grandiosas aventuras, imaginando sus hazañas. Se entristeció al pensar que, según la ley de caballería, aún no podía liberar batalla alguna, porque necesitaba ser nombrado oficialmente caballero. Siguió cabalgando lentamente y pensó que el primero que se cruzara por el camino le pediría que lo nombrara caballero. Sin embargo, pasó la mañana, pasó la tarde y no vio a nadie. Casi anochecía cuando, afortunadamente, Rocinante y Don Quijote, exhaustos y muertos de hambre, divisaron a lo lejos una vela. Así se llamaba entonces las posadas donde comían y dormían los viajeros. Las más bellas, de las más selectas que encierra el trato de Shakespeare. Gracia, sentimiento, naturalidad, sublime lenguaje, expresión del amor ardiente que aspira a la correspondencia, del amor correspondido que lucha contra la contrariedad, del amor triunfante y satisfecho que pierde improvisa en el cielo de su aventura. He aquí, en pocas palabras, el cuadro cada vez más correcto que va a entretener nuestra imaginación, a remontar la sorpresa extasiada y anhelante por las áreas de regiones de los príncipes. No tan angelical como la Desmonada, no tan gentil como la Porcia, pero sí más vehemente, más apasionada, más interesante y más conmovedora en sus elevados arranques. La Julieta de Shakespeare caracteriza el tipo bello perfecto superior de la más perfecta, superior y bella sensación del alma, haciendo la bien intérprete de su exquisita sensibilidad, o bien irrecusable testimonio de su rara concepción. El eminente poeta la ha eternizado reina entre sus heroínas y la ha ceñido un laurel a su nombre inmortal. Julieta unificada con Romeo es la fiel representación de la tragedia del amor, como dice Mr. Guizot. Lo mismo que Otelo, lo mismo que Macbeth, arrastrados por sus infernales consejeros, conforman las tragedias de los celos y la ambición. Lo hemos dicho antes y no nos cansaremos de repetirlo, por lo que la docta pluma de Chateaubriand haya querido consignar diferencias. Shakespeare sobresale sin rival por la pureza y naturalidad de sus creaciones, por la viva y extraordinaria similitud con la que retrata sentimientos humanos, así como la predominan, cómo se elevan y descienden, cómo se caminan a merced de los impulsos repetidos e indefinibles, así como su prodigicia imaginación los detalles sin esfuerzo, sin algún limitado estudio, sin quitarle ni añadir un solo punto a la verdad. Postergado siempre en esta todo ficcioso, compuesto, toda fluidez y elevación.
fehaciente testimonio que procede a los interesantes caracteres que aparte de los protagonistas figuran a la pieza que traducimos a continuación. Fray Lorenzo, Mercurio, la nodriza, Capuleto, cada uno en particular es el tipo de perfección admirable. Tipos de pintura son ofreciendo al lector contrastes inesperados de pureza, sumibilidad, la sencillez y genuinidad, siempre adecuados a situaciones, siempre en analogía con el sentimiento especial que determina. El bello protagonista de esta pieza es cuya repentina mudanza y el efecto que ha querido muchos fundan en una crítica severa, sin ver, como se dice razonablemente. A continuación voy a leerle esta lectura a mi mamá, que es la que está haciéndome el favor de grabar el video. La lectura trata de Romeo y Julieta. La introducción es la siguiente. La obra cuya traducción ofrecemos hoy a nuestros lectores es una de las más bellas, de las más selectas, que encierra el triato de Shakespeare. Sentimiento, naturalidad, sublime lenguaje, expresión del amor, ardiente, que aspira a la correspondencia. Del amor correspondido, que lucha contra la contrariedad, del amor triunfante y satisfecho, que pierde improviso el cielo de su ventura. He aquí unas pocas palabras. El cuadro cada vez más correcto que va a entretener nuestra imaginación y a remontar la sorpresa, extasiada y anhelante por las áreas regiones de lo espiritual. No tan angélica como Desdémona, no tan gentil como Pórcia, pero sí más vehemente, más apasionada y más interesante y conmovedora en sus elevados arranques. La Julieta de Shakespeare caracteriza el tipo bello perfecto, superior, de lo más perfecta, superior y bella sensación del alma, haciéndola o bien intérprete de su exquisita sensibilidad, o bien irresponsable testimonio de su rara concepción. El eminente poeta le ha eternizado reina entre sus heroínas y la ha ceñido el laurel de su nombre inmoral. Julieta, unificada con Romeo, es la fiel representación de la tragedia del amor, como dice Mr. Guizot, lo mismo que Otelo, lo mismo que Macbeth, arrastrada por sus infernales consejeros. Conforman las tragedias de los celos y la ambición. Lo hemos dicho antes, y no nos cansaremos de repetirlo. Por más que la docta pluma de Chatterbury haya querido consignar diferencias, Shakespeare sobresale sin rival por la pureza y naturalidad de sus creaciones, por la viva y extraordinaria similitud con la que reitera los sentimientos, así como estos predominan, como se elevan y descienden, como se cambian a merced de impulsos repentinos e indefinibles. Así su prodigiosa imaginación los detalla, sin esfuerzo, sin ningún premediato estudio, sin quitar ni añadir un solo punto a la verdad, postergando que siempre está todo ficcioso compuesto, toda floridez y elevación. Fehaciente testimonio de este proceder son los interesantes caracteres que... Buenos días, yo soy Moreno Ramos Daniel del grupo 401 y les voy a leer el libro del ingenioso Don Quijote de la Mancha. Amadís de Gaula a Don Quijote de la Mancha, soneto. Tú que imitaste la llorosa vida que tuve, ausente y desdeñado sobre el gran ribazo de la peña pobre de Alegre, a que permanecía reducida, tú a que en los ojos decidieron la bebida de abundante licor, aunque salobre y alzándote la plata, estaño y cobre, te dio la tierra, en tierra la comida vive seguro, de que eternamente, en tanto al menos que en la cuarta esfera, sus caballos aubije el rubio. Apolo, tendrás claro renombre de valiente, tu patria será en todas las primeras, tú sabio autor al mundo único y solo. Don Belianis de Grecia a Don Quijote de la Mancha. Rompí, corté, abollé y dije y hice, más que en el orbe caballero andante. Fui diestro, fui valiente, fui arrogante, mil agravios
Vengué 100.000, deshice hazañas, di a la fama y eternice. Fui comedido y regalado, amante, fui enano para mi todo gigante, y al duelo en cualquier pronto satisface. Tuve a mis pies prostrada la fortuna, y trajo del copete mi cordura a la calvia ocasión. Al estricote más aunque sobre el cuerno de la luna siempre se vio encubrada mi ventana. Tus proezas envió, oh gran Quijote. La señora Oriana a Dulcine del Toboso. Oh quien tuviera hermosa Dulciena, por más comodidad y más reposo, a Miraflores puesto en el Toboso, y trocara sus Londres con tu aldea. Oh quien de tus deseos y librea, alma y cuerpo adornará, y del famoso caballero que existe venturoso mirará alguna desigual pelea, o quien tan constantemente se escapará del señor Amadís, como tú hiciste del comedido hidalgo Don Quijote, que así envidiará fuera y no envidiará, y fuera alegre el tiempo que fue triste, y gozará los gustos sin escote. Gandilín, escudero de Amadís, de Gaula a Sancho Panza, escudero de Don Quijote. Salvé varón famoso a quien fortuna cuando el trato escuderil te puso tamblada, y cuerdamente lo dispuso, que lo pasase sin desgracia alguna. Ya la asada o la hoz poco repugna al andante ejercicio, ya está en uso la llaneza escudera con que acuso al soberbido que intenta hollar la luna. Envidio a tu jumento y a tu nombre, y a tus alforas igualmente envidio que mostraran tu cuerda providencia. Salvé otra vez, oh Sancho, tan buen hombre, que a solo nuestro español Ovidio con Buscorona te hace reverencia. Del donoso poeta entreverado a Sancho Panza y Rocinante. Soy Sancho Panza, escudero del manchego de Don Quijote. Puse pies en pólvora por vivir a lo discreto que el tac. Su grandiosa declaración en el baile mezclarás y su más bello e interesante encuentro con Julieta en el jardín de Capuleto elevan a sus superiores regiones en la más desprevenida imaginación, preparándolas sin esfuerzo a las escenas que subsiguen. O agrandecía, mi vida es propiedad de mi enemiga, dice Romeo al saber el nombre de su amada. Exclamación únicamente compatible con la breve, expresiva sentencia que muy poco después emite Julieta: si está casado, es probable que en mi sepulcro sea mi lecho nuclear. Amantes en el primer albor, en su misterio y singular efecto, se expresan ya de este modo, deben necesariamente producir, como lo hacen, a la bellísima escena segunda del segundo acto. Deben recomendarse a las esferas celestes y hablar el punto académico idioma de los arcángeles. Deben entregarse a esos raptos, a esas expresiones inocentes que brotan de la alma vírgenes, que rodean de extremas castidades
el terrestre paraíso de su felicidad suprema. Romeo tiene que dejar a Julieta. Nada le importa que le sorprendan, nada puede temer de su enemigo. Los Capuletos, nada de su encono. Si la mirada de su bien se dulcifica, más tiene que partir y apartarse de su Edén. Querido como el amor del amor, se aleja como el niño que vuelve a la escuela con semblantes contritos. Su alma empleó la llama por su nombre y cautivo de trazadas ligaduras. Dulce Osor vuelve a renovar la sombra y amante plática, deseando el terminar ser el sueño y la paz para paz y sueño, apostándose en el corazón y los ojos de Julieta. Introducción. La obra cuya traducción ofrecemos hoy a nuestros lectores es una de las más bellas, de las más selectas que encierra el trato de Shakespeare. Gracia, sentimiento, naturalidad, sublime lenguaje, expresión del amor ardiente que aspira a la correspondencia, del amor correspondido que lucha con la contrariedad, del amor triunfante y satisfecho que pierde el improviso el cielo de su ventura. He aquí, en pocas palabras, el cuadro cada vez más correcto que va a entretener nuestra imaginación y a remontar la sorpresa, extasiada y anhelante por las áreas regiones de lo espiritual. No tan angélica como Desdemona, no tan gentil como Porcia, pero sí más valiente, más apasionada, más interesante y conmovedora en sus elevados arranques. La Julieta de Shakespeare caracteriza el tipo bello, perfecto, superior, de la más perfecta, superior y bella sensación del alma, haciéndola o bien intérprete de su exquisita sensibilidad, o bien irrecusable testimonio de su rara concepción. El eminente poeta la ha eternizado reina entre sus ironías y le ha añadido el laurel de su nombre inmortal. Julieta, unificada con Romeo, es la fiel representación de la tragedia del amor, como dice Mr. Guizot. Lo mismo que Otelo, lo mismo que Macbeth, arrastrados por sus infernales consejeros, conforman las tragedias de los celos y la ambición. Lo hemos dicho antes y no nos cansaremos de repetirlo. Por más que la docta pluma de Chateaubriand haya querido consignar diferencias, Shakespeare sobresale sin rival por la pureza y naturalidad de sus creaciones, por la viva y extraordinaria similitud con que retrata los sentimientos humanos. Así como estos predominan, cómo se elevan y descienden, cómo se cambian a merced de impulsos repentinos e indefinibles, así su prodigiosa imaginación los detalla, sin esfuerzo, sin ningún premeditado estudio, sin quitar ni añadir un solo punto a la verdad, postergando siempre a esto todo ficcio compuesto, toda floridez y elevación. Fehaciente testimonio de este proceder son los interesantes caracteres que, aparte el del protagonista, figuran en la pieza que traducimos a continuación. Fray Lorenzo, Mercurio, la nodriza, Capuleto, cada uno en particular. Es tipo de perfección admirable, tipos o pinturas que van ofreciendo al lector contraste inesperado de pureza y sublimidad, de sencillez y grandeza, siempre adecuados a las situaciones, siempre en analogía con el sentimiento especial que determinan. El bello protagonismo de esta pieza es cuya repentina mudanza de afecto han querido muchos fundar una crítica severa, sin ver, como dice razonadamente Víctor Hugo, que el nombre de Rosalina es solo el seudónimo de la belleza, ideal que absorbe la mente de aquel Romeo meridional en su conducta, meridional en su lenguaje, hijo legítimo de la extremosa Italia, hablando el idioma de Petrarca, puro amador de sus antítesis, de sus tiernas alegorías, de sus graciosas al par que vehementes comparaciones. Romeo, buscado y hallado por Shakespeare en las leyendas italianas, manteniendo italiano con asombrosa
maestría, todo italiano en su pasión por Julieta, también oriunda de las regiones del sur. Aparece desde el principio hasta el fin de la pieza, tal como el pensamiento, como el alma, como la vida de la inteligencia le buscara para hacer de él la vida. El alma, la encarnación del amor. Su graciosa declaración en el baile de máscaras y su más bello e interesante encuentro con Julieta en el jardín de Capuleto elevan a superiores regiones la más desaprevenida imaginación, preparándola sin esfuerzo a las escenas que subsiguen. Oh cara creencia, mi vida es propiedad de mi enemiga, dice Romeo, al saber el nombre de su amada, exclamación únicamente comparable con la breve, expresiva sentencia que muy poco después emite Julieta. Sí, está casado, es probable que mi sepulcro sea mi lecho nupcial. Amantes que en el primer albor de su misericordia y singular afecto se expresan, ya que de este modo deben necesariamente producirse como lo hacen en la bellísima escena segunda del segundo acto. Deben remontarse a las esferas celestes y hablar el puro cadencioso idioma de los arcángeles. Deben entregarse a esos raptos, a estas expansiones inocentes que brotan de las almas vírgenes, que rodean de extremas castidades, divisan el terrestre paraíso de su felicidad suprema. Romeo tiene que dejar a su Julieta, nada le importa que le sorprenda, nada puede temer de sus enemigos los Capuleto, nada de su encono si la mirada de su bien se dulcifica. Más tiene que partir y apartarse de su Edén, querido como el amor del amor se aleja, como el niño que envuelve a la escuela, con semblante contrito. Su alma, empero, le llama por su nombre, y cautivo de trenzadas ligaduras, dócil azor, vuelve a renovar la sabrosa y amante plática, deseando al terminarla ser el sueño y la paz, para paz y sueño aposentarse en el corazón y los ojos de Julieta. ¿Qué imágenes, qué ideas están tan encantadoras y bellas, tan propias de la situación, tan en armonía con los puros sentimientos de los dos amantes? Todo nuevo, todo original del poeta, está sin embargo escrito en la conciencia del individuo y en que lo siente, el que lo oye, juzgando lo natural y propio. Se pregunta si no lo ha escuchado o sentido otra vez, si es posible que se diga o se sienta de otro modo. Y sin embargo, pálida parece seguramente esta graciosa escena comparada con las más dulces, más tierna, más encantadora de la despedida de Romeo y Julieta. Los primeros resplandores del día en oriente, las nubes crepusculares, las antorchas de la noche se han extinguido y el riente día trepa a la cima de las brumosas montañas. Los dos esposos, cobradas ya las primicias de su misteriosa unión, triste en medio de su fugaz ventura, platican tiernamente, prolongando en lo posible el acuerdo de su amoroso deseo. La luz se distingue, no es para Julieta la luz de la aurora, es solo la luz de algún meteoro que el sol ha exhalado para servir de conductor a su dulce bien. La voz que ha penetrado en los oídos de este es la del ruiseñor, cantante en la noche, no la de la alondra anunciadora del día. Romeo comprende lo contrario, ve la inmediata necesidad de partir, mas prefiere ser sorprendido por complacer a su adorada y conviene al fin que el gris resplandor de la mañana es solo el pálido reflejo de la frente de Cintia, dulce e encantadora, con la descendencia que seduce por más sencillez, por la propiedad de su expresión que por otra cosa. Idea no nueva ni extraordinaria seguramente, sí extraordinaria y nueva por su forma, por el conjunto en que envuelve, por la atmósfera de que brota. Esa atmósfera y este conjunto, combinación de gozo y de melancolía, de inefable dicha y de pensar profundo, afecto de una satisfecha esperanza y de una esperanza desvanecida engendra, sino los primeros, los más reales, los más consistente y triste presentimiento en el alma de los dos amantes. Ya no es una simple, infunda, particular frase, cual emitida por el taciturno Montaigne al entrar en la mansión de Capuleto. En sí, una doble idéntica sensación de funesto porvenir, en que la vista y la imaginación se aunan para dejar más honda huella y hacer más esperado, más indefectible romántico, solemne, moral y grandioso desenlace de la tragedia. Ahora que abajo estás, dice Julieta al mandar su postrerio adiós a Romeo. Me parece que veo como un muerto en el fondo de una tumba. Mis ojos se engañan o pálido apareces. Pues de igual suerte te ven los míos, contesta infeliz desterrado. El dolor penetrante deseca nuestra sangre. Esta despedida, lo volvemos a decir,
prepara admirablemente la sublime escena del cementerio, escena en que Shakespeare, dejándose arrastrar por su poderoso genio, arrebatado a los héroes de su tragedia El Florido, y dilatado idioma que le hace hablar desde el principio, prestándoles en cambio la concreción, el laconismo de la raza sujona, la ruda y vigorosa imaginación del norte, las coloca a la altura del drama horrible en que figuran, haciéndoles propios dignos representantes de él. Quien, sino un consumado maestro, hubiera así roto de improviso todas las reglas tan largo tiempo continuadas? Aléjate de aquí, dice Romeo a Baltasar, así que llega a la tumba de su amada, y haz cuenta que si, receloso, vuelves para espiar lo que tengo el designio de llevar a cabo, a desgarrar por pedazo a pedazo, y sembraré este goloso suelo con tus miembros. Como el momento, mis proyectos son salvajes, feroces, muchos más fieros, más inexorables que el tigre hambriento o el mar embravecido. Este rudo, preciso y aterrador discurso viene a ser un anticipado resumen de lo que va a sucederse en el cementerio. El alma de Rodeo, toda entregada al pensamiento, a la idea de reposar al lado de Julieta, no intenta mostrarse flexible, sino ejecución del designio. El triste desaventurado amante no guarda odio ni resentimiento alguno. No va armado de rencor. ¿Ya? Don Quijote de la Mancha por Miguel de Cervantes Saavedra. La señora Oriana a Dulcinea del Toboso. Soneto. Oh, quién tuviera hermosa Dulcinea, por más comodidad y más reposo, a Miraflores puesto en el Toboso, y tocará sus Londres con tu aldea. Oh, quién de tus deseos y librea, alma y cuerpo adornará, y del famoso caballero que hiciste venturoso, mirará alguna desigual pelea. Oh, quién tan castamente se escapará del señor Adamis, como tú hiciste del comedido hidalgo Don Quijote, que así envidiada fuera y no envidiará, y fuera alegre el tiempo que fuiste triste, y gozará los gustos sin escote. ¿Ahora? Gandalín, escudero de Amadís de Agulá, y Sancho Panza, escudero de Don Quijote. Salvé varios famosos, a quien fortuna, cuando el trato escuderil te puso tan blanda, y cuerdamente lo puso que lo pasaste sin desgracia alguna. Ya la asada o la hoz poco repugna al andante ejército, ya está en uso la llaneza escudera con que acuso al soberbio que intenta hallar a la luna. Envidio a tu jumento y a tu nombre, y a tus alforjas igualmente envidio que mostraron tu cuerda providencia. Salvaré otra vez, oh Sancho, tan buen hombre, que a solo tu nuestra español olvidó, con buscarona te hace reverencia. Del donoso poeta entreverado. Soy Sancho Panza, escudero del manchego Don Quijote, pues pies en pólvora por vivir a lo discreto, que el tácito Villadier toda su razón de esta cifró en una retira, según siente Celisti, libro en mi oportunidad divi. Si encubrieran más lo humano. Soy Roción el Famo, bisnieto del Babi. Por pecados del flaque, fui a poder de un Don Quijo. Parejas corrí a lo flo,
más por una de acaba. No se me escapó Seba, que esto saqué las Lazari, cuando para hurtar el vi, al ciego le di el pan. William Shakespeare, Romeo y Julieta. Introducción. La obra cuya traducción ofrecemos hoy a nuestros lectores es una de las más bellas, de las más selectas que cierra el teatro de Shakespeare. Gracia, sentimiento, naturalidad, sublime lenguaje, expresión del amor ardiente que aspira a la correspondencia del amor correspondido, que lucha con la contrariedad del amor triunfante y satisfecho, que pierde improviso el cielo de su ventura. He aquí, en pocas palabras, el cuadro cada vez más correcto que va a entretener nuestra imaginación y retomar la sorpresa extasiada y anhela por áreas regionales del espiritual. No tan angelical como Desdemona, no tan gentil como Porcia, pero sí más vehemente, más apasionada, más interesante y conmovedora en sus elevados arranques. La Julieta de Shakespeare caracteriza el tipo bello, perfecto, superior, de la más perfecta, superior y bella sensación del alma, haciéndola o bien intérprete de su exquisita sensibilidad, o bien irrecusable testimonio de su rara concepción. El eminente poeta la ha eternizado reina entre sus heroínas y la ha ceñido el laurel de su nombre inmortal. Julieta, unificada con Romeo, es la fiel representación de la tragedia del amor, como dice M.R. Whitson, lo mismo que Otelo, lo mismo que Macbeth, arrastrados por sus infernales consejeros, conforman las tragedias de los celos y la ambición. Lo hemos dicho antes, y no nos cansaremos de repetirlo, por más que la docta pluma de Chateaubriand hayan querido consignar diferencias, Shakespeare sobresale sin rival por la pureza y naturalidad de sus creaciones, por la viva y extraordinaria similitud con que retrata los sentimientos humanos, así como estos predominan, como se elevan y descienden, como se cambian a merced de impulsos repentinos e indefinibles, así su prodigiosa imaginación los detalla, sin esfuerzo, sin ningún premeditado estudio, sin quitar ni añadir un solo punto a la verdad, postergando siempre a esto todo ficcioso compuesto, toda floridez y elevación. Fehaciente testimonio de este proceder son los interesantes caracteres que, aparte de él, los protagonistas figura en la pieza que traducimos a continuación. Fray Lorenzo, Mercucio, la nodriza, Capuleto, cada uno en particular es tipo de perfección admirable, tipos o pinturas que van ofreciendo al lector contrastes inesperados de pureza y sublimidad, de sencillez y grandeza, siempre adecuados a las situaciones, siempre en analogía con el sentimiento especial que determinan. El bello protagonista de esta pieza, en cuya repentina mudanza de afecto han querido muchos fundar una crítica severa, sin ver, como dice razonablemente Víctor Hugo, que el nombre de Rosalina es solo el seudónimo de la belleza ideal que absorbe la mente de aquel Romeo meridional en su conducta, meridional en su lenguaje, hijo legítimo de la extremosa Italia, hablando el idioma de Petrarca, puro amador de sus antítesis, de sus tierras alegorias, de sus graciosas al par que vehementes comparaciones. Romeo buscando y hallando por Shakespeare en las leyendas italianas, manteniendo italiano con asombrosa maestría, todo italiano en su pasión por Julieta. También, oriunda de las regiones del sur, aparece desde el cielo hasta el fin de la pieza, tal como el pensamiento, como el alma, como la vida de la inteligencia. Le buscarán por hacer de él la vida, el alma, la encarnación del amor.
su graciosa declaración en el baile de máscaras y su más bello e interesante encuentro con Julieta, el jardín de Capuleto, el Levante, sus superiores regionales, lo más desprevenida imaginación, preparándola sin esfuerzo a las escenas que subvigen o cara a creación. Mi vida es propiedad de mi enemiga, dice Romeo, al saber el nombre de amada. Es la misión únicamente comparable con la breve, expresiva sentencia que muy poco después emite Julieta. Si está casado, es probable que mi sepulcro sea mi lecho municipal. Amantes que en el primer albor de su misterioso y singular afecto se expresan ya de este modo, deben necesariamente producirse como lo hacen en la bellísima escena segunda del segundo acto. Deben remontarse a las esferas celestes y hablar al puro, cadencioso idioma de los arcángeles. Deben entregarse a estos raptos, a estas expansiones inocentes que brotan de las almas vírgenes, que rodeadas de extremas castidades divisan el terrestre paraíso de su felicidad suprema. Romeo tiene que dejar a su Julieta, nada le importa que le sorprenda, nada puede temer de sus enemigos, los Capuletos. Buenos días, mi nombre es Erika Alexis Trejo Márquez y a continuación voy a leer Romeo y Julieta. La obra cuya traducción ofrecemos hoy a nuestros lectores es una de las más bellas, de las más selectas que encierran el teatro de Shakespeare. Gracias, sentimiento, naturalidad, sublime lenguaje, expresión del amor ardiente que aspira a la correspondencia del amor correspondido, que lucha con la contrariedad del amor triunfante y satisfecho, que pierde improviso el cielo de su aventura. He aquí unas pocas palabras, el cuadro cada vez más correcto que va a entender nuestra imaginación y a remontar la sorpresa extasiada y anhelada por las áreas regiones de lo espiritual. No tan angélica como Desdemona, no tan gentil como Porcia, pero sí más vehemente, más apasionada, más interesante y conmovedora en sus elevados arranques. La Julieta de Shakespeare caracteriza el tipo bello, perfecto, superior, de la más perfecta, superior y bella sensación del alma, haciéndola o bien intérprete de su exquisita sensibilidad, o bien irrecusable testimonio de su rara concepción eminente poeta. La ha eternizado reina entre sus heroínas y le ha ceñido el laurel de su nombre inmortal. Julieta unificada con Romeo es la fiel representación de la tragedia del amor, como dice Mr. Guizot, lo mismo que Otelo, lo mismo que Macbeth, arrastrados por sus infernales consejeros, conforman las tragedias de los celos y la ambición. Lo hemos dicho antes y nos cansaremos de repetirlo, por más que la docta pluma de Chateaubriand haya querido conseguir las diferencias, Shakespeare sobresale sin rival por la pureza y naturalidad de sus creaciones, por la viva y extraordinaria similitud con que retrata los sentimientos humanos, así como estos predominan, como se elevan y descienden, como se cambian a merced de impulsos repentinos e indefinibles, así su prodigiosa imaginación, los detalles sin esfuerzo y sin ningún premeditado estudio, sin quitar ni añadir un solo punto a la verdad, postergando siempre a este todo ficcioso compuesto, toda floridez y elevación. Fehaciente testimonio de este proceder son los interesantes caracteres que, aparte el uno protagonista, figura en la pieza que traducimos a continuación. Fray Lorenzo, Mercurio, la nodriza, Capuleto, cada uno en particular es tipo de perfección admirable, tipos o pinturas que van ofreciendo al lector contrastes inesperados de pureza y sublimidad, de sencillez y grandeza, siempre adecuados a las instituciones, siempre en analogía con el sentimiento especial que determinan.
El bello protagonista de esta pieza es cuya repentina mudanza de efecto han querido muchos fundar una crítica severa, sin ver, como dice razonadamente Víctor Hugo, que el nombre de Rosalina es sólo un pseudonio de la belleza y de igual de absorbente la mente de aquel Romeo meridional en su conducta meridional, en su lenguaje, el hijo legítimo de las extremosas Italias, hablando del idioma de Petrarca, puro amador de sus antítesis, de sus tiernas analogías, de sus gracias al par que vehementes comparaciones, Romeo buscando y hallando por Shakespeare en las leyendas italianas, manteniendo italiano con sombras, maestría todo italiano en su pasión por Julieta, también Oruina en las regiones del sur, parece desde el principio hasta el final de la pieza, tal como el pensamiento, como el alma, como la vida de la inteligencia, le buscarán hacer de él la vida, el alma, la encarnación del amor. Eso sería todo. Escogimos la historia de Romeo y Julieta. Dentro de su introducción dice: la obra cuya traducción ofrecemos hoy a nuestros lectores es una de las más bellas, de las más selectas que encierra el teatro de Shakespeare. Gracia, sentimiento, naturalidad, sublime lenguaje, expresión del amor ardiente que aspira a la correspondencia del amor correspondido, que lucha con la contrariedad del amor triunfante y satisfecho, que pierde de improviso el ciclo de su ventura. He aquí, en pocas palabras, el cuadro cada vez más correcto que va a entretener nuestra imaginación y a remontar la sorpresa, extasiada y anhelante por las hayas regiones de lo espiritual, no tan angélica como Desdemona, no tan gentil como Porcia, pero sí más vehemente, más apasionada, más interesante y conmovedora en sus elevados arranques. La Julieta de Shakespeare caracteriza el tipo bello, perfecto, superior, de la más perfecta, superior y bella sensación del alma, haciéndola o bien intérprete de su exquisita sensibilidad, o bien irrecursable testimonio de su rara concepción. El eminente poeta la ha eternizado reina entre sus heroínas y le ha ceñido el laurel de su nombre inmortal. Julieta, unificada con Romeo, es la fiel representación de la tragedia del amor, como dice Mr. Guizot, lo mismo que Otelo, lo mismo que Macbeth, arrastrados por sus infernales consejeros, conforman las tragedias de los celos y la ambición. Lo hemos dicho antes y no nos cansaremos de repetirlo, por más que la docta pluma Chateaubriand haya querido consignar diferencias, Shakespeare sobresale sin rival por la pureza y naturalidad de sus creaciones, por la viva y extraordinaria similitud con que retrata a los sentimientos humanos, así como estos predominan, cómo se elevan y descienden, cómo se cambian a merced de impulsos repentinos indefinibles. Así su prodigiosa imaginación los detalla sin esfuerzo, sin ningún premeditado estudio, sin quitar ni añadir solo un punto a la verdad, postergando siempre a esta todo ficcioso, compuesto, toda fluidez y elevación. Fehaciente testimonio de este proceder son los interesantes caracteres que, aparte del protagonista, figuran en la pieza que traducimos a continuación. Fray Lorenzo, Mercucio, la nodriza, Capuleto. Cada uno en particular es tipo de perfección admirable, tipos o pinturas que van ofreciendo al lector contrastes inesperados de pureza y sublimidad, de sencillez y grandeza, siempre adecuados a las situaciones, siempre en analogía con el sentimiento especial que determina. El bello protagonista de esta pieza, en cuya repentina mudanza de afecto han querido muchos fundar una crítica severa, sin ver, como dice razonadamente Víctor Hugo, que el nombre de Rosalina es sólo el seudónimo de la belleza ideal que absorbe la mente de aquel Romeo meridional en su conducta, meridional en su lenguaje, hijo legítimo de la extremosa Italia, hablando del idioma de Petrarca, puro amor
de su antesis, de sus tiernas alegrías, de sus graciosas al par que vehementes comparaciones. Romeo, buscado y hallado con Shakespeare en las leyendas italianas, mantenido italiano con asombrosa maestría, todo italiano en su pasión por Julieta, también oriunda de las regiones del sur. Aparece desde el principio hasta el final de la pieza, tal como el pensamiento, como el alma, como la vida de la inteligencia, le buscarán para hacer de él la vida, el alma, la encarnación, el amor. Su graciosa declaración en el baile de máscaras y su bello e interesante encuentro con Julieta en el jardín de Capuleto elevan superiores religiones la más desprevenida imaginación, preparándola sin esfuerzo a la escena que subsiguen. Oh, cara acreencia, mi vida es propiedad de mi enemiga, dice Romeo al saber el nombre de su amada. Exclamación únicamente comparable con la breve expresiva sentencia que muy poco después emite Julieta. Si está casado es probable que mi sepulcro sea mi lecho nupcial. Amantes que del primer albor de su misterio y singular afecto se expresan ya de este modo, debe necesariamente producirse como lo hacen en la bellísima escena segunda del segundo acto. Deben retomarse a las esferas celestes y hablar el puro cadencio idioma de los arcángeles. Deben entregarse a esos raptos, a esas expresiones inocentes que brotan de las almas vírgenes, que rodeadas de externas castidades divisan el terrestre paraíso de su felicidad suprema. Romeo tiene que dejar a Julieta. Nada le importa que sorprendan, nada puede temer de sus enemigos, los Capuletos, nada de su encono. Si la mirada de su bien se dulcifica, más tiene que partir y apartarse de su Odén querido, como el amor se aleja, como el niño que se vuelve a la escuela, como semblante contrico. Su alma, empero, le llama por su nombre y cautivo de trenzadas miguares, dócil Azor, vuelve a renovar la asombrosa y amante plática, deseando al terminar ser el sueño y la paz, para paz y sueño aposentarse en el corazón y los ojos de Julieta. Qué imágenes, qué ideas tan encantadoras y bellas, tan propias de la situación, tan en armonía con los puros sentimientos de dos amantes, todo nuevo, todo original del poeta. Está sin embargo escrito en la conciencia del individuo y él lo siente. El que lo oye, juzgando lo natural y propio, se pregunta si no lo ha escuchado o sentido otra vez, si es posible que se diga o se siente de otro modo. Sin embargo, pálida aparece seguramente esta graciosa escena, comparada con las más dulces, más tiernas, más encantadora de la despedida de Romeo y Julieta. Los primeros resplandores del día orlan en el oriente, las nubes crepusculares, las antorchas de la noche se han extinguido y el riente día trepa a la cima de las brumosas montañas. Los dos esposos, cobradas y las primicias de su misteriosa unión, tristes en medio de su fugaz aventura, platican tiernamente, prolongando en lo posible el acuerdo de su amoroso deseo. La luz que se distingue no es para Julieta la luz de aurora, es solo la luz de algún meteoro que el sol ha exhalado para servir al conductor a su dulce bien la voz. Que ha penetrado en los oídos de este es la del ruiseñor, cantante de la noche, no la de alondra anunciadora del día. Romeo comprende lo contrario, ve la inmediata necesidad de partir, mas prefiere ser sorprendido por complacer a su adorada y conviene al fin en que el gris resplandor de la mañana es solo el pálido reflejo de la frente de Cintia, dulce encantadora condescendencia, que seduce por la sencillez, por la propiedad de su expresión, que por otra cosa,
idea no nueva ni extraordinaria seguramente, sí extraordinaria y nueva por su forma, por el conjunto en que se envuelve, por la atmósfera de la que brota. Esta atmósfera y este conjunto, combinación de gozo y de melancolía, de inefable dicha y de pesar profundo, efecto de una satisfecha esperanza, de una esperanza desvanecida, engendra, si no los primeros, los más reales, los más consistentes y tristes presentimientos en el alma de los dos amantes. Ya no es una simple, infundada, particular frase, cual emitida por el taciturno Montague. Al entrar en la mansión de Capuleto, es sí una doble idéntica sensación de funesto porvenir, en que la vista y la imaginación se aunan para dejar más honda huella y hacer más esperado, más indefectible el romántico, solemne moral y grandioso desenlace de la tragedia. Ahora que abajo estás, dice Julieta al mandar su poste adiós a Romeo, me parece que te veo, corazón muerto, en el fondo de una tumba, o mis ojos engañan, o pálido pareces, pues al igual suerte se te ven los míos, contesta el infeliz desterrado. El dolor penetrante deseca nuestra sangre. ¿Ya? Romeo y Julieta. Su graciosa declaración en el baile de máscaras y su más bello e interesado encuentro con Julieta en el jardín de Capuleto elevan a superiores regiones la más desprendida imaginación, preparándola sin esfuerzo a las escenas que sugieren o cara reverencia. Mi vida es propiedad de mi enemiga, dice Romeo, al saber el nombre de su amada. Declaración únicamente comprobable con la clave expresiva sentencia que muy poco después emite Julieta. Si está casado, es probable que mi sepulcro sea mi lecho nupcial, amante en el que el primer árbol de su misteriosa inigualable afecto se expresa. Ya de este modo deberá necesitarte producir como lo hace en la bellísima escena según el segundo acto. Debe renovarse a las esferas celestes y hablar el puro, delicioso idioma en los arcángeles. Deberá entregarse a esos rastos, a esas expansiones incessantes que probablemente su felicidad problema. Romeo tiene que dejar a su Julieta. Nada te importa que le sorprenda, nada puede tener de sus enemigos, los Capuletos, nada de su como si la mirada de su bien es sulfúrica, más tiene que partir y aparentarse de su edad, queriendo como él, amor del amor que eleja, como el niño que vuelve a la escuela con semblante contrio su alma. Espero que le llegues por su nombre y cautivo de treslazar lijaduras, dócil arroz, vuelve a renovar la sobrosa y amante plática, desempleando el terminar, el ser, sueño y la paz, para paz y sueño en el final de Julieta. El libro que voy a leer es el de Romeo y Julieta. La obra cuya traducción ofrecemos hoy en nuestros lectores es una de las más bellas de las más selectas que encierran el teatro de Speche García. Sentimiento, naturalidad, sublime lenguaje, expresión del amor ardiente que aspira a la correspondencia del amor improvisto del cielo de su aventura. He aquí en pocas palabras el cuadro de cada vez más correcto que va a entender a nuestra imaginación y a remontar la sorpresa, extasiada amablemente por las áreas regiones de lo espiritual.
no tan angélica como Desmonada, no tan gentil como Porcia, pero sí más vehemente, más apasionada, más interesante y conmovedora en sus elevados arranques de Julieta de sensación del alma, haciéndola o bien intérprete de su exquisita sensibilidad o bien sus armonías y ha ceñido el laurel de su nombre inmortal. Julieta, unificada con Romeo, es fiel representación de la tragedia del amor, como dice Queen, lo mismo que Otelo, lo mismo que Macbeth, arrastrados por sus infernales consejos, conforman las estrategias de los celos y la ambición. Lo hemos dicho antes y no nos cansaremos de repetirlo, por más que la docta Palma de Chateaubriand haya querido conquistar diferencias a Shakespeare, sobresale sin rival por la pureza y naturalidad de sus creaciones, por la viva y extraordinaria similitud con la que retrata. Se cambian a merced de impulsos repetidos y de infiles, así su prodigiosa imaginación los detalla sin esfuerzo, sin ningún premeditado estudio, sin quitar ni añadir un solo punto a la verdad, postergando siempre a esta todo físico compuesto, toda floridez y evaluación. Primera parte del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Capítulo primero, que trataba de la condición y ejercicio del famoso hidalgo Don Quijote de la Mancha. En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo de los de la lanza en astillero, adarga antigua, rocín, flaco y galgo corredor, una olla de algo más y vaca que carnero que salpicón. Las más noches de duelos y quebrantos, los sábados lentejas y los viernes algún palomino de añadidura. Los domingos consumían las 3 partes de su hacienda, el resto de ella concluía sayo de valerle y casas de velludo para las fiestas con sus pantuflas. De lo mismo de días de entre semanas se honraban con su vellor de lo más fino. Tenían en su casa una ama que pasaba de los 40 y una sobrina que no llegaba a los 20 y un mazo de campo y plaza, que así ensillaba en rocín, como tomaba la podadera, frisaba la edad de nuestro hidalgo con los 50 años. Era de complexión recia, seco de carnes, hidalgo de los 50 años, era de complexión recia y seco de carnes, enjunto de rostro, gran madrugador y amigo de la casa. Quiere decir que tenía sobrenombre de Quijada o Quesada, que en esto hay alguna diferencia en los autores, que desde ese caso escriben, aunque por conjeturas versimiles se deja entender que se llamaba Quijana, pero esto es la importancia, poco a nuestro cuento, basta con la narración de él y no se salga en punto de la verdad. Después de saber que esto sobre dicho hidalgo, los ratos que estaba ocioso, que eran los más del año, se daba a leer libros de caballerías con tanta afición y gusto que lo olvidó. Casi de todo punto el ejercicio de la casa y aún la administración de su hacienda, y llegó a tanto su curiosidad y desatino de esto, que vendió muchas hanegas de su tierra de sembradura para comprar libros de caballería en que leer, y así llevó a su casa a todos cuantos pudo haber de ellos, y todos ninguno le parecía tan bien como los que compuso el famoso Feliciano de Silva, porque la claridad de su prosa y aquellas intricadas razones suyas, las parencias de perlas y más cuando llegaba a leer aquellos requiebros y cartas de desafíos, de donde en muchas partes hallaba escrito: la razón de las sin razón, que en mi razón se hace y tal de manera mi razón enflaquece, que con razón me quejo de la vuestra fermosura. Y también cuando leía los altos cielos que
vuestra adivina divinamente con las estrellas, os fortifica, y os hace merecedora del merecimiento que merece la vuestra grandeza. Y con esta razón perdía el pobre caballero el juicio y por entenderlas y desempeñarlas en sentido, no se las sacara ni la entendiera el mismo Aristóteles. Una parte del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Capítulo primero, que trata de la condición y ejercicio del famoso hidalgo Don Quijote de la Mancha. En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo de los de la lanza en astillero, adarga, antigua, rocín, flaco y galgo corredor. Una olla de algo más vaca que carnero, salpicón, las más noches duelos y quebrantos, los sábados, lenteja, los viernes, algún palomino de añadidura los domingos. Asumía las 3 partes de su hacienda. El resto de ella concluían sayo de velarte, calzas de velludo, para las fiestas con sus pantuflos de lo mesmo, y los días de entre semana se honraba con un vellorí de lo más fino. Tenía en su casa una ama que pasaba de los 40 y una sobrina que no llegaba a los 20, y un mozo de campo y plaza, que así ensillaba en el rocín como tomaba la podadera. Frisaba la edad de nuestro hidalgo con los 50 años. Era de complexión recia, seco de carnes, enjunto de rostro, gran madrugador y amigo de la casa. Quieren decir que tenía el sobrenombre de Quijada o Quesada, que en esto hay alguna diferencia en los autores que de este caso escriben, aunque por conjeturas y verisímiles se dejaba entender que se llamaba Quijana, pero eso importa poco a nuestro cuento, basta que en la narración de él no se salga un punto de la verdad. Es pues de saber que ese sobredicho hidalgo, los ratos que estaba ocioso, que eran los más del año, se daba a leer libros de caballerías, con tanta afición y gusto, que olvidó casi de todo punto el ejercicio de la casa y aún la administración de su hacienda, y llegó a tanta su curiosidad y desatinó en esto, que vendió muchas hanegas de tierra, sembradura para comprar libros de caballerías que leer, y así llevó a su casa todos cuantos pudo haber de ellos, y de todos ninguno le parecía tan bien como los que compuso el famoso Feliciano de Silva, porque la claridad de su prosa y aquellas intricadas razones suyas le parecían de perlas, y más cuando llegaba a leer aquellos requiebros y cartas de desafíos donde muchas partes hallaban escrito: la razón de la sin rasura, que a mi razón se hace, de tal manera mi razón enflaquece, que con razón me quejo de vuestra fervosura, y también cuando leía los altos cielos de vuestra divinidad divinamente, con las estrellas, El bello protagonista de esta pieza, en cuya repentina mudanza de efecto han querido muchos brindar una crítica severa sin ver cómo dice razonadamente Víctor Hugo que el nombre de Rosalina es solo un seudónimo de la belleza ideal que absorbe la mente de aquel Romeo, meridional en su conducta, meridional en su lenguaje, hijo legítimo de la extremosa Italia, hablando el idioma del Petrarca, puro amador de sus antítesis, de sus tiernas alegorías, de sus graciosas al par que vehementes comparaciones. Romeo buscado y hallado por Shakespeare en las leyendas italianas, mantenido italiano con asombrosa maestría de todo italiano en su pasión por Julieta, también oriunda de las regiones del sur, aparece desde el principio hasta el fin de la pieza, tal como el pensamiento, como el alma, como la vida de la inteligencia, le buscarán para hacer de él la vida, el alma, la encarnación del amor. Su graciosa declaración en el baile de máscaras y su más bello e interesante encuentro con Julieta en el jardín de Capuleto elevan a superiores regiones la más desprevenida imaginación, preparándola sin esfuerzo a las escenas que subsiguen. Oh, cara creencia, a mi vida es propiedad de mi enemigo, dice Romeo al saber el nombre de su amada, exclamación únicamente comparable con la breve, expresiva
sentencia que muy poco después emite Julieta. Si está casado, es probable de mi sepulcro sea mi lecho nupcial. Amantes que en el primer abor de su misterio y singular efecto se expresan ya de este modo, deben necesariamente producirse como lo hacen en la bellísima escena segunda del segundo acto. Deben remontarse a las esferas celestes y hablar el puro, cadencioso idioma de los ángeles. Deben entregarse a esos raptos, a esas expansiones inocentes que brotan de las almas vírgenes que rodean de extremas castidades, divisan el terrestre paraíso de su felicidad suprema. Romeo tiene que dejar a Julieta, nada le importa que sorprenda, nada puede temer de sus enemigos, los Capuletos, nada de su encono. Si la mirada de su bien se dulcifica más, tiene que partir y apartarse de su Edén requerido. Como el amor del amor se aleja, como el niño que vuela a la escalera con semejante contrito. Su alma, espero, le llama por su nombre, y cautivo de trenzas liduras, Tocio Azor vuelve a renovar la sabrosa y amante plástica, deseando al terminarla ser el sueño y la paz, para paz y sueño, aposentarse en el corazón de los ojos de Julieta. Qué imágenes, qué ideas, es tan encantadoras y bellas, tan propias de la situación, tan armonía con los puros sentimientos de los amantes. Todo nuevo, todo original del poeta está sin embargo escrito en la conciencia del individuo, y el que se lo siente, el que lo oye, juzgando lo natural o propio, se pregunta si no ha escuchado o sentido otra vez, si es posible que se diga o se sienta de otro modo. Y sin embargo, pálida parece seguramente esta graciosa escena, comparada con la más dulce, más tierna, más encantadora de la despedida de Romeo y Julieta. Los primeros resplandores del día orlan en oriente las nubes crepusculares, las antorchas de la noche se han extinguido y el riente día trepa a la cima de las brumosas montañas. Los dos esposos, cobradas ya las primicias de su misteriosa unión, tristes en medio de su fugaz aventura, platican tiernamente, prolongando en lo posible el acuerdo de su amoroso deseo. La luz que se distingue no es para Julieta, la luz de la aurora es solo la luz de algún meteoro que el sol ha exhalado para servir de conductor a su dulce bien la voz. Eternamente jamás tomaré a redimirme de este palacio, de la densa noche. Aquí voy a estacionarme, con los gusanos, tus actuales doncellas. Sí, aquí voy a establecer mi eternal permanencia y ya acudir del yugo de las estrellas enemigas de este cuerpo cansado de vivir. Extraña, fantástica, pero última y sublime animación de un alma, cuya vida se hallaba concentrada en la vida en el alma de la que supo tomarle en el alma y la vida, de que se hallaba carente. El carácter de Romeo, de una ternura excesiva que casi según hallaban pudiera tomarse por afeminado si el varonil coraje que venga de la muerte de Mercurio no hiciera ver otra cosa. Se ha pretendido determinar, por cierto, ilustre crítico, como la viva encarnación del infortunio
según el escritor citado, la fatalidad acompañada sin cesar al joven Montague. Y en cuanto bueno intenta hacer, se trueca por su intersección en desastroso y funesto. ¿Es esto, en verdad? Mr. Magee confunde ciertamente la falta de prudencia con la falta de la fortuna. El genio impactante y adoroso de Romeo, que se presta admirablemente al desarrollo del importante y especial papel que representa en la tragedia, no pudiera en diverso sentido puede prestar alimento a una pasión exaltada y a un amor vehemente. Tiene la fuerza de ser ciego y dejarse arrastrar por las vertigosas corrientes de la exaltación. La fatalidad no es rector de las nobles familias de Verónica. Es la causa verdadera y determinadamente de los sucesos que ocurren. Sansón y Gregorio lo predijeron. Desde el comienzo de la primera escena, el joven Montague perdió y desesperado, en vez de contrariedad, halla ventura al pronta corresponde a su amada. Le habla sin haberse visto en el jardín, después del baile y salir para Mantua, sin dar con nadie en su ruta. El que tanto alcanza, el que vaya siempre en sus cuotas con su amigo y protector religioso que le entiende la mano, el que se aparta de su engendro, de su amor perdido en la noche de los tiempos, educado en extranjero clima y por extraordinario compuesto de dulzura y de fuerza, figuradamente en medio de los múltiples escenas del impremente movimiento melancólico o expresivo, severo o jocoso o débil, fuerte anuncio de desventuras o felicidades, solamente inmutable en el dominante sentimiento de su pasión, que es realmente constituyente de la base de su carácter. William Shakespeare. Introducción. La obra cuya traducción ofrecemos hoy a nuestros lectores es una de las más bellas, de las más selectas que encierra el teatro de Shakespeare. Gracia, sentimiento, naturalidad sublime, lenguaje, expresión del amor ardiente que aspira a la correspondencia del amor correspondido, que lucha contra la contrariedad del amor triunfante y satisfecho, que pierde improviso el cielo de su aventura. He aquí en pocas palabras el cuadro cada vez más correcto que va a entretener nuestra imaginación y a remontar la sorpresa, extasiada y anhelante, por las aéreas regiones de lo espiritual. No tan angelical como Desdémona, no tan gentil como Porcia, pero sí más vehemente, más apasionada, más interesante y conmovedora en sus elevados arranques. La Julieta de Shakespeare caracteriza el tipo bello, perfecto, superior de las más perfectas, superior y bella sensación del alma, haciéndola o bien intérprete de su exquisita sensibilidad, o bien irrecusable testimonio de su rara concepción. El eminente poeta la ha eternizado reina entre sus heroínas, y le ha ceñido un laurel de su nombre inmortal. Julieta unificada con Romeo es la fiel representación de la tragedia del amor, como dice Mr. Guizot, lo mismo que Otelo, lo mismo que Macbeth, arrastrados por sus infernales consejeros, conforman las tragedias de los celos y la ambición. Lo hemos dicho antes y no nos cansaremos de repetirlo. Por más que la docta pluma de Chateaubriand haya querido consignar diferencias, Shakespeare sobresale sin rival por la pureza y naturalidad de sus creaciones, por la viva y extraordinaria similitud con que retrata los sentimientos humanos, así como estos predominan, como se elevan y descienden, como se cambia a merced de impulsos repentinos e indefinibles, así su prodigiosa imaginación los detalla, sin esfuerzo, sin ningún premeditado estudio, sin quitar ni añadir un solo punto a la verdad, postergando siempre a esta todo ficcioso compuesto,
toda floridez y elevación. Fehaciente testimonio de este proceder son los interesantes caracteres que, aparte del protagonista, figuran en una pieza que traducimos a continuación. Fray Lorenzo Mercucio, la nodriza, Capuleto, cada uno en particular, es un tipo de perfección admirable, tipos o pintura que van ofreciendo al lector contrastes inesperados de pureza y sublimidad, de sencillez y grandeza, siempre adecuados a las situaciones, siempre en analogía con el sentimiento especial que determinan. El bello protagonista de esta pieza, en cuya repentina mudanza de afecto han querido a muchos triunfar con una crítica severa, sin ver, como dice razonadamente Víctor Hugo, que el nombre de Rosalina es sólo el seudónimo de la belleza, ideal que absorbe la mente de aquel. Miguel de Cervantes, el ingenioso hidalgo, Don Quijote de la Mancha. Sobre esta edición, 10 años han transcurrido desde la publicación de mi documento. Carena, Barcelona, 2004. En ese tiempo había evitado caer en la tentación de volver al Quijote. No hay nada peor que hacerte esclavo de tu criatura. Eso sí, fui tomando notas para una futura revisión, pero a mi ritmo, consciente de que cuando volviese a él, habría de ser para revisarlo. De cabo a rabo o todo o nada, así estaban las cosas. Cuando acercándose el cuarto centenario de la publicación de la segunda parte de Quijote, 1615, y el de la muerte de Cervantes, 1616, me dije, ahora o nunca, y decidí aplicarme a lo que había pospuesto. Por fortuna he podido hacerlo en pocos meses, y ellos sin pisar una biblioteca, sin salir de casa, sin levantarme de la silla. Hoy se puede consultar online las reproducciones fotográficas de las ediciones contemporáneas básicas, las 3 de Madrid, las 2 de Lisboa, las de Valencia, Bruselas, también las posteriores más elaboradas. Londres 1738, Rael 1780 y 1819, además de las anotaciones de Boyle, el comentario de Clemency, las 12 ediciones de Harsenburg y sus 1633 notas, incluso infinitos artículos de revistas relativos a Cervantes y al Quijote, y completas colecciones de imágenes. Aparte de eso, la web de la REA ofrece herramientas de gran ayuda, como el acceso a multitud de diccionarios, incluso anteriores al de autoridades, y la búsqueda de concordancias en el corpus diacrónico del español. Muchas de las felicidades que hoy ofrece Internet estaban en sus árboles en funcionalidad y contenidos. Hace unos 15 años, cuando empezó a preparar mi documento del 2004, así que ahora, con tanta comunidad y documentación, con las notas que tenía acumuladas y 10 años de experiencia a las espaldas, he dispuesto de más tranquilidad para la toma de decisiones en cuanto a la fijación del texto. Romeo y Julieta. La obra cuya traducción ofrecemos hoy a nuestros lectores es una de las más bellas, de las más selectas que encierra el teatro de Shakespeare. Gracia, sentimiento, naturalidad, sublime lenguaje, expresión del amor ardiente que aspira a la correspondencia del amor. Correspondido que lucha con la contrariedad del amor triunfante y satisfecho que pierde improviso el cielo de su ventura. He aquí, en pocas palabras, el cuadro cada vez más correcto que va a entretener a nuestra imaginación y a remontar la sorpresa extasiada y anhelante para las áreas regiones de lo espiritual. No tan angélica como Desdemona, no tan gentil como Porcia, pero sí más vehemente, más apasionada, más interesante y conmovedora en sus elevados arranques. La Julieta de Shakespeare caracteriza el tipo bello, perfecto, superior, de la más perfecta, superior y bella sensación del alma, haciéndola o bien intérprete a su exquisita sensibilidad, o bien irrecusable testimonio de su rara concepción.
El eminente poeta se le ha eternizado reina entre sus heroínas y le ha ceñido el laurel de su nombre inmortal. Julieta unificada con Romeo es la fiel representación de la tragedia del amor, como dice Mr. Gisor. Lo mismo que Otelo, lo mismo que Macbeth, arrastrados por sus infernales consejeros, conforman la tragedia de los celos y la ambición. Lo hemos dicho antes, y no nos cansaremos de repetirlo. Por más que la docta pluma de Chateaubriand haya querido consignar diferencias, Shakespeare sobresale sin rival por la pureza y naturalidad de sus creaciones, por la viva y extraordinaria similitud con la que retrata los sentimientos humanos, así como estos predominan, cómo se elevan y descienden, cómo se cambian a merced de impulsos repentinos e infedibles. Así su prodigiosa imaginación los detalla, sin esfuerzo, sin ningún premediato estudio, sin quitar ni añadir un solo punto a la verdad, postergando siempre a esta ficciosa compuesta toda fluidez, elevación. Fehaciente testimonio de este proceder de los intereses, caracteres que aparte el de los protagonistas figuran en la pieza que traducimos a continuación. Fray Lorenzo, Mercucio, la nodriza, Capuleto, cada uno es espectacular. Es tipo de perfección admirable, tipos o pinturas que van ofreciendo al lector contraste inesperados, de pureza y sublimidad, de sencillez y grandeza, siempre adecuados a las situaciones, siempre en analogía con el sentimiento especial que determinan. El bello protagonista de esta pieza, en cuya repentina mudanza de afecto han querido muchos fundar una crítica severa, sin haber, como dice razonadamente Víctor Hugo, que el nombre de Rosalina es el pseudominio de la belleza ideal que absorbe la mente de aquel. Romeo meridional en su conducta meridional, en su lenguaje hijo legítimo de la extremanza italiana, hablando el idioma del Petrarca, puro amador de sus antiesis, de sus tiernas alegorias, de sus graciosas, al par que vehementes comparaciones. Romeo, buscado y hallado por Shakespeare en las leyendas italianas, manteniendo italiano con asombrosa maestría. Todo italiano en su pasión por Julieta, también oriunda de las regiones del sur, aparece desde el principio hasta el fin de la pieza, tal como el pensamiento, como el alma, como la vida de la inteligencia, le buscarán para hacer de él la vida, el alma, la encarnación del amor. Su graciosa declaración en el aire, en el baile de la máscara, y su más bello e interesante encuentro con Julieta en el jardín de Capuleto, elevan a superiores regiones las más desprevenidas imaginación, preparándola sin esfuerzo a la escena que subsiguen, o cara a creencia. Mi vida es propiedad de mi enemiga, dice Romeo, al saber que el nombre de su amada exclamación únicamente comparable con la breve, expresiva sentencia que muy poco después emite a Julieta. Si está casado, es probable que mi sepulcro sea mi lecho nupcial. Amantes que en el primer albor de su misterioso y singular afecto se expresan ya de este modo, debe necesariamente producirse como lo hacen en la bellísima escena segunda del segundo acto. Deben remontarse de las esferas celestes. Romeo y Julieta. Introducción. La obra cuya traducción ofrecemos hoy a nuestros lectores es una de las más bellas, de las más selectas que encierra el teatro de Shakespeare.
gracia, sentimiento, naturalidad sublime, lenguaje, expresión del amor ardiente que aspira a la correspondencia, del amor correspondido que lucha con la contrariedad del amor triunfante y satisfecho, que pierde improviso el cielo de su ventura. He aquí, en pocas palabras, el cuadro cada vez más correcto, que va a entretener a nuestra imaginación y remontar la sorpresa extasiada y anhelante por las áreas regiones de lo espiritual, no tan angélica como Desdemona, no tan gentil como Porcia, pero sí más vehemente, más apasionada, más interesante y conmovedora con sus elevados arranques. La Julieta de Shakespeare caracteriza el tipo de bello, perfecto, superior, de la más perfecta, superior y bella sensación del alma, haciéndolo bien intérprete de su exquisita sensibilidad, o bien irresponsable testimonio de la rara concepción. El límite poeta la ha eternizado reina entre sus heroínas y la ha ceñido en laurel de su nombre inmortal. Julieta unificada con Romeo es la fiel representación de la tragedia del amor, como dice Mr. Gunsot, lo mismo que Oteleo, lo mismo que Macbeth, arrastrados por sus infernales consejeros, conforman las tragedias de los celos y la ambición. Lo hemos dicho antes y no nos cansaremos de repetirlo. Por más que la docta pluma de Chateaubriand haya querido consignar las diferencias, Shakespeare sobresale sin rival por la pureza y naturalidad de sus creaciones, por la viva y extraordinaria similitud con la que redacta los sentimientos humanos, así como estos predominan cómo se elevan y descienden, cómo se cambian a merced de impulsos repentinos e indefinibles. Así su prodigiosa imaginación los detalla, sin esfuerzo, sin ningún promedio estudio, sin quitar ni añadir un solo punto a la verdad, postergando siempre a esta todo oficio compuesto, toda floridez y elevación. Fehaciente testimonio de este proceder de los interesantes caracteres que, aparte del de los protagonistas, figuran en la pieza de los traducimos a continuación: Fray Lorenzo, Mercucio, la nodriza, Capuleto. Cada uno en particular es un tipo de perfección admirable, tipos o pinturas que van ofreciendo a los lectores contrastes inesperados de la pureza y sublimidad, de sencillez y grandeza, siempre adecuados a las situaciones, siempre en analogía con el sentimiento especial que determinan. El bello protagonista de esta pieza, cuya repentina mudanza de afecto ha querido mucho fundar una crítica severa, sin ver, como dice razonablemente Víctor Hugo, que el nombre de Rosalina es sólo un pseudónimo de la belleza ideal que absorbe la mente de aquel Romeo, meridional con su conducta, meridional con su lenguaje, hijo legítimo de la extremosa Italia, hablando el idioma del Petrarca, puro amador de su antítesis, de sus tiernas analogías, de sus gracias, al que par que vehementes comparaciones, Romeo y buscando y hallando por Shakespeare en las leyendas italianas, manteniendo Italia con asombrosa maestría, todo italiano en su pasión por Julieta, también oriunda de las regiones del sur, aparece desde el principio hasta el fin de la pieza, tal como el pensamiento, como el alma, como la vida de la inteligencia le buscarán para ser el de la vida, el de la encarnación del amor. Su gracia declaración en el baile de máscaras y su más bello e interesante encuentro con Julieta en el jardín de Capuleto elevan a sus periodas regiones lo más desprevenida imaginación, preparándola sin esfuerzo a las escenas que subsisten. Oh, cara creencia, mi vida es propiedad de mi enemiga, dice Romeo al saber el nombre de su amada, exclamando únicamente comparable con la breve, expresiva sentencia que muy poco después emite Julieta: si está cansado, es probable que mi sepulcro sea mi lecho nupcial.
Amantes que en el primer albor de su misterioso y singular afecto se expresan ya de este modo, debe necesariamente producirse como lo hacen en la bellísima escena del segundo acto. Deben remontarse las escenas celestes y hablar del puro cadencioso idioma de los arcángeles. Deben entregarse a esos raptos, a esas expansiones inocentes que brotan de las almas vírgenes, que rodeadas de extremas castidades divisan el terrestre paraíso de su felicidad suprema. Romeo tiene que dejar a su Julieta, nada le importa que le sorprenda, nada puede temer de sus enemigos, los Capuleteos, nada de su encono, si la mirada de su bien se disulfica, más tiene que partir y apartarse de su Edén querido, como el amor del amor se aleja, como el niño se vuelve a la escuela, como semblante contrito. Su alma empero la llama por su nombre, cautivo de trenzadas ligaduras. Dócil Azor vuelve a renovar la asombrosa y amante plática, deseando terminarla ser el sueño y la paz para la paz y sueño apostarse en el corazón de los ojos de Julieta. Qué imágenes, qué idas están tan encantadoras y bellas, tan propias de la situación, tan armonía, como los puros sentimientos de los amantes, todo nuevo, todo original del poeta, está, sin embargo, escrito en la conciencia del individuo, el que siente, el que lo oye, juzgando lo natural y propio, se pregunta si no lo ha escuchado o sintiendo otra vez, si es posible que se diga o se sienta de otro modo, y sin embargo, pálida aparece seguramente esta graciosa escena, comparada con las demás, dulce, más tierna, más encantadora, y la despedida de Romeo y Julieta, los primeros resplandores del día orlan oriente de las nubes crepusculares. Las antorchas de la noche se han extendido y el riente día trepa por encima de las brumosas montañas. Los dos esposos, cobradas ya las primicias de su misteriosa unión, tristes en medio de su fugaz aventura, platican tiernamente, prolongando en el posible el acuerdo de su amoroso deseo. La luz que se distingue no es de Julieta, la luz de la aurora es solo la luz de algún meteoro que el sol se ha exhalado para servir al conductor a su dulce bien la voz que ha penetrado los oídos de este es la ruiseñor cantante de la noche, no la de la alondra anunciadora del día. Romeo comprende lo contrario, ve la inmediata necesidad de partir, más preferible ser sorprendido por placer a su adorada y convive al fin con el gris resplandor de la mañana, es solo el pálido reflejo de su frente de cinta dulce, encantadora condescendencia, que sucede más por la sencillez, por la propiedad de su expresión, que por otra cosa, idea no nueva ni extraordinaria, seguramente sí extraordinaria y nueva por su forma, pero el conjunto en el que se envuelven por la atmósfera de su brota. Esta atmósfera y este conjunto, combinación de gozo y melancolía, de infalible dicha y de pesar profundo, efecto de una satisfecha esperanza y de una esperanza desvanecida, engendrada, si no los primeros, los más reales, los más consistentes y tristes pensamientos en el alma de los amantes, ya no es una simple infunda. En un lugar de la Mancha, cuyo nombre no quiero acordarme, vivió hace mucho tiempo un hidalgo caballero que tenía fama de bueno. Se llamaba Alfonso Quijano, era alto y seco como un palo. Tenía unos 50 años y vivía con una criada que rondaba los 40 y una sobrina que no llegaba a los 20. Era un gran madrugador, le apasionaba el mundo de la casa. Como buen hidalgo, vivía de sus rentas, no le faltaba de nada, aunque presumía de vivir sin lujos. Apenas tenía deberes ni obligaciones diarias, por lo que dedicaba sus horas ociosas a leer libros de caballería con tanta pasión que incluso llegó a olvidar la casa y la administración de su finca. Su obsesión por la lectura era tal que tuvo que vender parte de sus tierras para comprar libros y más libros de caballería. Se enfrascaba tanto en la lectura que leía noche y día sin parar, y así, a base de tanto leer y tan poco dormir,
Se fue secando su cerebro y empezó a perder el juicio hasta el extremo que pensaba que todo lo que leía era verdad. A veces dejaba de lado su libro, se levantaba airado, cogía su vieja espada y la blandía con ímpetu para luchar contra los invisibles gigantes que se enfrentaban a él. Convencido de la veracidad de dichas historias, creyó totalmente necesario hacerse caballero andante, cuando antes para ir por todo el mundo con sus armas y su caballo en busca de heroicas aventuras. Así, lo primero que se dispuso a hacer fue limpiar la vieja armadura de sus bisabuelos. Después pensó en el nombre que le pondría a su caballo y decidió... Romeo y Julieta. La obra cuya traducción ofrecemos hoy a nuestros lectores es una de las más bellas, de las más selectas que encierra el teatro de Shakespeare. Gracia, sentimiento, naturalidad, sublime lenguaje, expresión del amor ardiente que aspira a la correspondencia, del amor correspondido que lucha con la contrariedad, del amor triunfante y satisfecho que pierde improviso el cielo de su ventura. He aquí, en pocas palabras, el cuadro cada vez más correcto que va a entretener nuestra imaginación y remontar la sorpresa exaltada y anhelante por las áreas regiones de lo espiritual. No tan angélica como Desdemona, no tan gentil como Porcia, pero sí más evidente, más apasionado, más interesante y conmovedora en sus elevados arranques. La Julieta de Shakespeare caracteriza el tipo bello, perfecto, superior de la más perfecta, superior y bella sensación del alma, haciéndola o bien intérprete de su exquisita sensibilidad, o bien irrecusable testimonio de su rara concepción. El emitente poeta le ha enterizado reina entre sus ironías y le ha ceñido el laurel de su nombre inmortal. Julieta, unificada con Romeo, es la fiel representación de la tragedia del amor, como dice Wilson, lo mismo que Otelo, lo mismo que Macbeth, arrastrados por sus infernales consejos, conforman las tragedias de los celos y la ambición. Los hemos dicho antes y no nos cansaremos de repetirlo. Por más que la doctora Pluma de Chateaubriand haya querido consignar diferencias, Shakespeare sobresale sin rival por la pureza y naturalidad de sus creaciones, por la viva y extraordinaria similitud con que retrata los sentimientos humanos, así como estos predominan, cómo se elevan y descienden, cómo se combinan a merced e impulsos repentinos e infinibles. Así su prodigiosa imaginación los detalla sin esfuerzo, sin ningún predeterminado estudio, sin quitar ni añadir un solo punto a la brevedad, postergando siempre a todo fixo compuesto, toda fluidez y elevación. El ingenioso hidalgo, Don Quijote de la Mancha. 10 años han transcurrido desde la publicación de Mideco, Estados de Carena, Barcelona 2004. En ese tiempo había evitado caer en la tentación de volver al Quijote. No hay nada peor que hacerte esclavo de tu criatura. Eso sí, fui tomando notas para una futura revisión, pero a mi ritmo, consciente de que cuando volviese, él habría de ser para revisarlo de cabo a rabo, o todo o nada. Así estaban las cosas cuando, acercándose el cuarto centenario de la publicación de la segunda parte del Quijote, 1615, y el de la muerte Cervantes, 1616, me dije, ahora o nunca, y decidí aplicarme a lo que había propuesto. Por fortuna he podido hacerlo en pocos meses, y ello sin pisar una biblioteca, sin salir de casa, sin levantarme de la silla. Hoy se pueden consultar las reproducciones fotográficas de la edición contemporáneas básicas.
las 3 de Madrid, las 2 Lisboa, las de Valencia, Bruselas. También las posteriores más elaboradas. Londres 1738, RAE 1780 y 1819. Además de las anotaciones de Broglie y el comentario de Clemensin, las 2 ediciones de Harzerwood y sus 1632 notas, incluso infinitos artículos de revistas relativos a Cervantes y al Quijote, y completas colecciones de imágenes. Aparte eso la web de la RAE ofrece herramientas de gran ayuda, como el acceso a multitud de diccionarios, incluso anteriores a las autoridades, y la búsqueda de concordancias en la Corpus Diacrónico del Español. Muchas de las facilidades que hoy ofrece Internet estaban en sus albores, en una funcionalidad y contenidos. Hace unos 15 años, cuando empecé a preparar mi DQ en 2004, así que ahora con tanta comodidad y documentación con las notas que tenían acumuladas y 10 años de su experiencia a las faldas, he dispuesto de más tranquilidad para la toma de decisiones en cuanto a la fijación. William Shakespeare, Romeo y Julieta. La obra cuya traducción ofrecemos hoy a nuestros lectores es una de las más bellas, de las más selectas que encierra el trato de Shakespeare. Gracia, sentimiento, naturalidad, sublime lenguaje, expresión de amor ardiente, que aspira a la correspondencia del amor correspondido, que lucha con la contrariedad del amor triunfante y satisfecho, que pierde de improviso el cielo de su ventura. He aquí, en pocas palabras, el cuadro cada vez más correcto, que va a entretener nuestra imaginación y la remontará con la sospecha, extasidad y el anhelo ante las áreas regiones del espíritu, no tan angélica como Desmona, no tan hit como Porcia, pero sí más vehemente, más apasionada, más interesante y conmovedora en sus elevados arranques. La Julieta de Shakespeare caracteriza el tipo bello, perfecto, superior, de las más perfectas superiores y belleza, sensación del alma, haciendo o bien intérprete de su exquisita sensibilidad, o bien irrecusable testimonio de su rara concepción. El eminente poeta la ha eternizado como reina entre sus heroínas y la ha cañido de laurel de su nombre inmortal. Julieta, unificada con Romeo, es la fiel representación de la tragedia del amor, como dice Mr. Giot, lo mismo que Oteo, lo mismo que March, arrastrado por sus infernales consejos, conformada de la tragedia de los cielos y la visión. Lo hemos dicho antes y no nos cansaremos, lo repetimos por más que la docta pluma de Chateaubriand haya querido consignar diferencia de Shakespeare sobresaliente sin privar por la pobreza y naturalidad de sus creaciones, por la viva y extrañidad similitud con la que retira los sentimientos humanos, así como esto predomina, como se eleva y se descienden, como se cambia a merced de impulsos, sentimientos impenables, así como su prodigiosa imaginación de los detalles, sin esfuerzo, sin ningún predeterminado estudio, sin quitar ni añadir un solo punto de la verdad. Posteriormente, siempre ha estado toda la ficción compuesta de toda la floridez y elevación. Presente testimonio de este proceder son los interesantes caracteres que, aparte del protagonismo, figura la pieza de traducción a continuación. Fray Lorenzo, y la nodriza, capituleo, cada uno en particular es tipo de perfección admirable, tipos o pinturas que van ofreciendo al lector contrastes inesperados de pureza y
sublimidad, en sencillez y grandeza siempre adecuados a la situación, siempre en analogía con el sentimiento especial que determinan. Protagonista de esta pieza, cuya repentina mudanza de aspecto ha querido muchos fundar una característica severa, sin ver, como dice razonadamente Víctor Hugo, que el nombre de Rosalina es solo el seudónimo de la belleza ideal que absorbe la mente de aquel Romeo, meridional en su conducta, meridional en su lenguaje, hijo legítimo de la extremosa Italia, hablando del idioma del Petrarca, puro, amador de sus inertes, de su tierna alogia, de sus graciosas, al par de que viene vehementes comparaciones. Romeo, buscando y hallando por Shakespeare en las leyendas italianas, manteniendo el italiano con asombrosa maestría. Todo italiano en su pasión por Julieta, también oriunda de las regiones del sur, aparece desde principios hasta el fin de la pieza, tal como el presentimiento, como el alma, como la vida de la inteligencia, le buscarán para hacer el de la vida, el alma, la encarnaron del amor. Su graciosa declaración en el baile de la máscara y su bello e interesante encuentro con Julieta en el jardín de Capuleto eleva a superiores regiones la más desprevenida imaginación, preparado sin esfuerzo a las escenas que sublimen. Oh, cara agradecida, mi vida es propiedad de mi amiga, dice Romeo al saber el nombre de su amada, exclamación únicamente comparable con la breve, expresiva que muy poco después emite Julieta. Si está casado, es probable que mi sepulcro sea lecho municipal. Amantes que en el primer árbol de su misterio y sin igual afecto se expresan de modo, deben necesariamente producir como la hace en la bellísima escena seguridad del segundo acto, deben remontarse a las esferas celeste y hablar el punto académico idioma de los arcángeles.